Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien, cierto? Buenas tardes. Un gusto para mí estar acá. No me acuerdo hace cuánto había venido, creo que el año pasado, a mediados del año pasado, creo. Así que un gusto verlos, un gusto ver que perseveran, porque veo las mismas caras. Así que eso me da mucho gozo, mucha alegría de ver que perseveran en el Señor, que son constantes. Así que les animo a seguir así, a luchar. Esta es una carrera que no son 100 metros planos, es una maratón la vida cristiana, una carrera de largo aliento, así que a perseverar. También me gozo en ver la generosidad acá en la iglesia, en los regalitos a los niños, lo contento que se pusieron, lo contenta que se puso la hermana de regalar también, porque se goza más incluso el que da que el que recibe. Así que muy bien. Hasta me dieron ganas de pedirle cambio de iglesia, ¿no? Al pastor Gabriel. Voy a pedir cambio de domicilio acá. Así que no, muy bien, hermanos, muy bien esos gestos de amor que tienen entre ustedes. Que el Señor los bendiga. Y que el Señor nos bendiga también con la enseñanza de esta tarde, que es acerca de algo muy importante, vital para la vida cristiana, que es la oración. La oración es vital, hermanos. Es fundamental que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. No por nada la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Un versículo muy cortito, pero que dice mucho. Orad sin cesar. No hay límites para la oración. Oremos todo lo que podamos y mucho. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios, tanto en la Biblia como en la historia del cristianismo, ustedes pueden leer, han sido personas que tienen un común denominador. Hombres de oración. Ahí tenemos a David, ahí tenemos a los profetas, ahí tenemos a los grandes, gracias hermano, los grandes hombres que ha usado el Señor, o más bien dicho, hombres débiles que los ha usado grandemente el Señor, como Charles Spurgeon, y Hudson Taylor y muchos otros, que si se fijan, si tienen la oportunidad de leer sus biografías, un poco de sus vidas, se van a dar cuenta que eran hombres y mujeres de oración, de oración. Y nosotros también podemos serlo, hermanos, y también debemos serlo. Debemos esforzarnos realmente por ser hombres y mujeres de oración, porque eso va a traer mucha bendición a nuestras vidas y a la vida de las personas que nos rodean. No hay mejor cosa que un ser humano puede hacer por otro que el hecho de orar. Una de las cosas más grandes en las cuales se puede demostrar el amor es precisamente cuando uno dice: voy a orar por ti. Cuando alguien dice que va a orar por mí, yo me pongo muy contento, hermanos, muy contento. Porque esa persona va a pedirle al Dios Todopoderoso, al Dios lleno de amor, de bondad y de misericordia, que tenga bien intervenir en un asunto que tiene que ver con mi vida. Y sé que Dios siempre resuelve las cosas de mejor manera, siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que tenemos que ser personas de oración. En muchas cosas que son buenas en la vida, hay que tener cuidado, eso sí, de no abusar con ellas. Los alimentos, nosotros damos gracias por comer, por ejemplo, pero si nos descuidamos y comemos más de la cuenta, no es saludable, nos podemos enfermar incluso. Pero fíjense que acá la Biblia dice: orad sin cesar. Para esto que es de la oración, y que también se asemeja mucho en ese sentido al fruto del Espíritu, podemos hacerlo todo lo que queramos, no hay límites contra eso. Y es súper importante orar porque es parte fundamental de nuestra relación con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nosotros. La mente de Dios, los pensamientos de Dios están reflejados acá, en la palabra de Dios. Lo que se pudo contener acá, obviamente, porque Dios nos revela en su palabra lo que nosotros necesitamos saber. Obviamente el conocimiento de Dios es mucho más que esto. Y nosotros, cuando vamos en oración, es el momento en que nosotros hablamos con Dios y le expresamos todo lo que sentimos nosotros, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, nuestras penas, nuestras alegrías, todos los agradecimientos que tenemos hacia Él. Es un momento en que hablamos con Dios. Nosotros, para fomentar una relación personal, necesitamos invertir tiempo en esa relación. Y la forma de invertir tiempo en una relación tuya con el Señor es leyendo la palabra de Dios y orando, como vamos a ver en el día de hoy. La oración es un tema muy extenso. Podríamos estar muchos sermones hablando de la oración. Se podría hacer una serie acerca de la oración. Hay muchos temas que tocar acerca de la oración, y yo, por supuesto, que en un solo sermón no pretendo
abarcar todo. Pero sí queremos contestar dos preguntas en esta enseñanza. ¿Por qué es importante orar y cómo debemos orar? Esas dos preguntas van a ser las que vamos a contestar en el día de hoy. Así que, lo primero, ¿por qué es importante orar? Para eso vamos a ir a Salmos 148, del 5 al 14, para ver el primer motivo por el cual debemos orar. Salmos 148, del 5 al 14. Dice lo siguiente. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces, lo primero que debemos hacer en oración, hermanos, es alabar al Señor. El Señor es lo primero en nuestra oración. Eso debe ser así. Lo vamos a ver también más en profundidad, pero el Señor tiene tantos motivos por el cual ser alabado, hermano. Tantos motivos. Yo no podría amanecer un día diciendo, no se me ocurre por qué podría alabar a Dios. En realidad, todos los días vemos cosas en nuestra vida, podemos pensar en cosas de este universo que creó Dios, en que son dignas de ser alabanza para Dios. Realmente hay mucho por qué alabar a Dios por todo lo bueno que Él ha sido. Y realmente manda a toda su creación a alabar. Acá, le nombraba acá en estos salmos, que está nombrado todo, reyes, príncipes, doncellas, jóvenes, ancianos, niños, todos estamos mandados a alabar al Señor. Y en el momento en que lo podemos hacer es en la oración. En la oración. Así que debemos alabar al Señor. Porque a veces cuando vamos a la oración, vamos de cabeza a pedir cosas a Dios. Y hay que detenerse un momento en la oración. Hay que entender con quién estamos hablando primero. Y hay que alabar con quien estamos conversando, que es el Señor. Debemos ver sus atributos, su grandeza, y eso incluso nos va a ayudar a orar de mejor manera a nuestro Dios cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra posición delante de Él, cómo es Él, y pensamos en cómo somos nosotros, y eso genera una humildad en nosotros que es fundamental, como vamos a ver más adelante, para poder orar de manera correcta. Así que un primer motivo de por qué debemos orar es por alabar al Señor, para engrandecer su nombre. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, es un versículo también corto, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos agradecer a Dios. Los hijos de Dios debemos ser personas agradecidas. Nosotros que somos padres, siempre les enseñamos educación, buenos modales a nuestros hijos, a pedir las cosas por favor y a dar gracias cuando alguien hace algo por uno. Hace poco también, justo lo estábamos viendo hace unos minutos, la hermana estaba dando unos regalos y los niños ahí agradeciendo por esos regalos. ¿Y cuánto más a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado tanto? La salvación es algo tan grande, tan gigante, que no hay palabras para expresar todo el agradecimiento que deberíamos darle a Dios por tan grande misericordia que ha tenido con nosotros. Y Dios, no conforme con ese amor y esa misericordia tan grande que nos ha dado al salvarnos, más encima nos bendice día a día con su amor y su cuidado, que lo notamos en todas las cosas, en donde estamos, en nuestros trabajos, en nuestra casa, en el pan que hay en nuestra mesa, en tantas cosas, en la guía que hace en nuestras vidas, en que a veces vemos cómo crece nuestra familia y cómo es bendecida a pesar de nuestros defectos y nuestros errores. A veces uno dice como padre, oh, me falta tanto, veo en la palabra de Dios que me equivoco aquí, me equivoco acá, y de repente veo, y Señor, ¿y cómo es esto? Entonces, mis hijos, veo cómo crecen, los hijos de mis hermanos, veo cómo crecen, y es la gracia de Dios, es realmente la gracia de Dios. Así que, ¿cómo no agradecer a nuestro Dios? Debemos ser hijos de Dios bien agradecidos con nuestro Padre. Él es bueno. Entonces, hay otro motivo muy importante. Lo mismo que decía antes con la alabanza, siempre hay un motivo para alabar
Y por cierto, siempre hay un motivo para agradecer. Para seguir en esta enseñanza, acompáñenme a orar, hermanos. Hablando de la oración, es importante que el Señor esté aquí guiando esta enseñanza para que sea edificación para nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de orar. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, has permitido que estemos aquí con vida y salud, sentados aquí, escuchando tu palabra, Padre Santo. Bendito Dios, te quiero pedir, por favor, que usted me utilice, Señor, como canal para poder edificar a mis hermanos con esta enseñanza, Señor. En usted está el poder, usted es el que edifica, Señor. Así que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdeme a mí a ser claro en exponer su palabra y a ser fiel en exponer su palabra, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí podemos seguir con el Señor acompañándonos. Y entonces ya hemos visto dos motivos importantes para orar. Alabar al Señor y agradecer al Señor. ¿Habrán más motivos? Por supuesto que sí. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos hechos de carne, ¿cierto? Carne y huesos. De eso estamos hechos. Hay debilidad en nosotros. Si bien es cierto, fueron perdonados nuestros pecados por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, nosotros, hasta el día en que nuestros cuerpos sean glorificados, hasta el día en que partamos de este mundo, nosotros todos los días de nuestra vida tenemos que batallar contra nuestra carne. La carne es débil, la carne nos hace tropezar, la carne es tan difícil de lidiar con ella que el mismo apóstol Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso hago, porque su espíritu quiere obviamente alabar al Señor. Nuestro espíritu también, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y buscamos a Dios en nuestro espíritu y queremos obedecer sus mandamientos y queremos hacer el bien y queremos amar y queremos ser perfeccionados, pero nuestra carne se revela contra eso y nos impide hacer todo lo que quisiéramos. Así que hay que orar para no entrar en tentación. Las tentaciones pueden venir de ataques externos, Satanás, el mundo, las cosas de este mundo que a veces nosotros anhelamos tanto, perseveramos tanto por ellas y que a veces son lo menos importante. Y también pueden venir desde adentro, desde nuestra concupiscencia, desde nuestro interior. Pueden nacer en nuestros corazones los malos deseos o los pecados. Entonces, tenemos que tener conciencia de nuestra debilidad, hermanos. ¿Por qué hay que pedir por esto? Para que Dios nos libre de tentación. Para que nos ayude con las tentaciones, porque tenemos que entender que somos hombres y mujeres débiles y que necesitamos estar en las manos de un Dios todopoderoso que nos puede ayudar a vencer las tentaciones. Ningún cristiano ha progresado en la santificación solamente con fuerza de voluntad, con que ya no sé, ahora me voy a portar bien, ahora no voy a ser pecador. Hay gente que moralmente puede ser incluso buena a los ojos nuestros, en el mundo, y que a lo mejor se esfuerzan en hacer el bien, pero vidas transformadas como lo que hace Dios en un pecador cuando lo salva y transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, eso solamente se ve en cristianos. Solamente los cristianos tenemos esa facultad de poder transformar nuestra vida, no cambiarla, no mejorarla, no ser un poco mejor que el vecino, sino que realmente transformar la vida, como por ejemplo dice Efesios 4:18 cuando dice: el que hurtaba no hurte más, y no solamente se queda en eso ese versículo, sino que dice incluso trabaje, y al final dice: ¿y trabaje para qué? Para tener con qué bendecir a otro. O sea, el ladrón, el que antes le quitaba el esfuerzo a otros, ahora se esfuerza. Cuando Dios actúa en su corazón, se esfuerza para que con el esfuerzo Él tenga con qué bendecir a otras personas. Entonces es una transformación que hace el Señor en nuestros corazones. No es un cambio cosmético ni una mejora leve, sino que es una transformación. Así que claro que hay que orar a Dios para que nos ayude a no pecar y a ser las personas que Él quiere que seamos, que mostremos el fruto del Espíritu. Los dones espirituales son todos diversos y cada uno manifiesta distintos dones espirituales según el Señor va entregando a cada uno. Pero en el caso del fruto del Espíritu, todos debemos buscar el fruto del Espíritu. Eso es un común denominador para todos los cristianos. Todos los cristianos debemos ser amorosos, llenos de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Así que debemos pedirle ayuda a nuestro Dios para que podamos ser eso precisamente. Gente que muestre el fruto del Espíritu, que madure por dentro, que madure el Espíritu, que crezca lo espiritual, que disminuya lo carnal, a tal punto que podamos ser luz para la gente del mundo y vean en nosotros un actuar distinto, un pensar distinto y un hablar distinto. Así que otro motivo importante es para que Dios nos ayude a transformarnos, a cambiarnos y a dejar atrás nuestros pecados. Otro motivo es para lo que dice Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Sí, hermanos, a veces vamos con tanta timidez a hablar con el Señor, a veces no le decimos todo lo que deberíamos decirle, no le contamos todo lo que tenemos que contarle, inconscientemente quizá, o a lo mejor pensando que no hablar tanto de nosotros mismos con el Señor, pero el Señor nos ama. Y el Señor quiere estar encima de todas nuestras dificultades, problemas, cosas que nos provoquen pena. A veces cuando conversamos con otras personas, o nos dicen, no voy a comentar esto porque no quiero molestar a la otra persona, no quiero que se ande preocupando de mí, no quiero que pierda tiempo, a lo mejor él tiene otros problemas que quiere resolver. Eso puede a lo mejor uno pensar cuando piensa en la relación con un ser humano, pero Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios no tiene límites, su poder, su amor y todo el bien que Él quiere hacer no tiene límites. Entonces, vamos confiadamente, hermanos, no estamos hablando con una persona, con un ser humano, estamos hablando con Dios, y realmente debemos ir y pedirle. Si nosotros siendo malos, dice la palabra de Dios, sabemos hacer el bien a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que nos rodean, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Vamos confiadamente a pedirle a Él cosas. Y bueno, acá también hay que hacer una precisión, porque lamentablemente estos versículos a veces han sido muy mal usados en algunas iglesias, muy mañosamente, para decir, pero miren, si ahí dice la palabra de Dios que yo puedo pedir lo que quiera, ¿y dónde están mis millones? ¿Y dónde están mis mansiones? ¿Y dónde está mi Ferrari? Y se ven tonteras en internet realmente de gente que se hace llamar apóstoles y arzobispos y no sé qué cosas, hablando diciendo, no sé, Leo Messi tiene auto y millones, ¿y dónde están mis millones? Gente así de insolente con nuestro Dios. Eso no puede ser. Estos versículos hay que también precisarlos con otra porción de la palabra de Dios que está en Santiago 4, del 2 al 3. Porque se trata de pedir así lo que se me ocurra, sino que también nuestras oraciones tienen que ir en una dirección. Y es la siguiente. Santiago 4, del 2 al 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Un problema puede ser que no pidamos, como les decía antes, a veces no nos acordamos de pedir todo lo que deberíamos pedir a nuestro Dios. Pero hay otro problema relacionado con lo que les estaba hablando recién. Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces eso hacemos, a veces vamos en oración y no sabemos pedir convenientemente. A veces en ciertas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida ya tenemos un prejuicio, ya tenemos preconcebida una respuesta y queremos simplemente cumplir con el trámite de orar, pero no estamos en realidad esperando la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, ni nada así. Lo digo por experiencia propia, muchas veces tomamos malas decisiones que han sido simplemente en mi carne. Yo he deseado tal cosa. Y la verdad es que eso está mal. Nosotros todo lo que hacemos, lo que tenemos que decidir, todo tenemos que presentarlo delante del Señor y siempre ponerlo en condicional. Si usted quiere, mi Dios, que se haga esto, si esto conviene a mi vida, a la vida de los que me rodean, si esto quiere usted usarlo para su gloria, si esto usted quiere usarlo para hacer algo en este mundo, que se haga. Pero si no, no. Aunque me guste, aunque me agrade, o que el plan A
sea más agradable para mí que el B, pero usted considera que el B es el mejor, el que va a ser bien para nuestra vida y el que es su voluntad, Señor, ese es el que quiero. Tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y eso se hace practicándolo mucho en la oración. En la oración nosotros mostramos dependencia de Dios. Dependencia, eso es lo que debemos mostrar. Porque nosotros somos débiles, hermanos, como le hemos dicho. De hecho, no existe eso de grandes hombres de Dios, como decía al principio. Sí, los grandes hombres de Dios que usted ve son personas que Dios ha depositado mucha gracia en ellos. Mucha gracia y que se han esforzado, tal como nos podemos esforzar nosotros, en la lectura de la palabra, en la oración, y Dios ha transformado sus vidas y después vemos lo que vemos. Entonces, tenemos que tener conciencia de nuestras debilidades. Entonces, debemos sí pedir, y aquí dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis, sí es verdad, pero siempre y cuando oremos conforme a la voluntad de Dios. Siempre primero la voluntad de Dios. Y también siempre anteponiendo las prioridades en el orden correcto. Debemos orar por lo espiritual, por lo emocional y por lo material en nuestras vidas. En ese orden. Primero lo espiritual. Siempre nuestros motivos de oración primero debieran ser que Dios nos ayude a acercarnos más a Él. Siempre todo enfocado en el reino de Dios y su justicia. Por favor, Señor, perfecciónanos. Por favor, Señor, ayúdanos a ser más semejantes a Cristo. Esas deberían ser nuestras oraciones. Cuando un cristiano está empezando, es inmaduro, realmente uno, si ora con él, a veces uno ora con otras personas, ¿cierto? Uno escucha oraciones que son más terrenales. La persona cuando es inmadura ora mucho por cosas, que haya bien el trabajo, que tenga el dinero suficiente, deseo un auto, deseo esto o aquello, no sé. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en la fe y vamos entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, nuestras oraciones primero tienen que ser espirituales, tienen que estar enfocadas en eso, no tanto en las añadiduras. Porque eso es lo que son las cosas, todas estas cosas que uno tiene en la casa, todo lo que uno vive en el trabajo, en este mundo, todo eso son añadiduras simplemente, añadiduras. Y a veces depositamos muchos esfuerzos, y también, por cierto, esfuerzos en la oración, en lo que son las añadiduras y no en lo que realmente importa, no en lo realmente eterno, no en lo realmente que va a influir en el reino de los cielos, que es todo lo que tiene que ver con Dios, con su relación con nosotros y con su santo reino. La salvación es por gracia, 100% por gracia. Pero el Señor, un día cuando estemos en el reino de los cielos, nos va a recompensar. Y esas recompensas van a ser según las obras que hayamos hecho en este mundo. Entonces nosotros debemos enfocar después nuestra vida, una vez que somos salvos, en no simplemente disfrutar de lo que es ser hijo de Dios, sino que estar ahí con una actitud de heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué puedo glorificarle? Use mi vida, Señor, para, por favor, glorificarle cada día más. Entonces, ahí tiene que estar lo primero en la oración, lo espiritual, lo que tiene relación con nuestro Dios. También después, en lo emocional, me refiero a emocional a nuestra relación con nuestro prójimo, a nuestra relación con nuestra esposa, nuestros hijos. A veces oramos por problemas, por dificultades, por otras cosas por las cuales está bien orar, pero se nos olvida orar para que Dios fortalezca nuestros matrimonios, por ejemplo, para que Dios fortalezca nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, con el compañero complicado en el trabajo, con todas esas personas, pedirle ayuda al Señor para que realmente ahí intervenga con su poder para que nos ayude. Y al último, bueno, también pedir por lo material. Más adelante vamos a ver que el Señor Jesús, bueno, dijo, danos el pan nuestro de cada día. También Dios es consciente que nosotros tenemos necesidades en este mundo. Pero esas son las añadiduras, como les digo, y son las cosas que al final pueden estar consideradas en nuestra oración. Pero lo primero es lo espiritual, lo relacionado con nuestro prójimo, y después las cosas materiales de este mundo. Y también con respecto a eso del prójimo, también es importante orar por el prójimo, hermanos. Sí, hemos estado hablando de varios motivos para oración, y otro motivo importante es lo que está en 2 Timoteo 1.3. 2 Timoteo 1.3 dice lo siguiente. Acá está hablando Pablo a Timoteo.
Así le dice Pablo a Timoteo en su carta. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, miren la frecuencia, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar, Pablo se acordaba de Timoteo en sus oraciones de noche y día, enfocado en alguien que era su prójimo, Timoteo. Nosotros debemos hacer lo mismo. A veces, hermanos, no temamos de ser repetitivos con ciertas cosas que son importantes para nosotros. Porque a veces a lo mejor podemos decir, a lo mejor estoy siendo vano en usar vanas repeticiones porque todo el tiempo estoy orando por los mismos motivos. No, las vanas repeticiones van con respecto a otra cosa, a las palabras que uso, al orar así sin conciencia de lo que estoy hablando. Pero, por ejemplo, orar por la salvación de un hijo, de un familiar, de tu mamá, si estás presente todos los días de tu vida, está bien que lo estén y es normal que lo estén. O sea, esas cosas sí, a veces hay cosas por las que oramos todos los días, hermanos. Y porque es necesario orar todos los días. Y si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer las veces que sean necesarios. Acá en el mismo apóstol Pablo decía que él oraba sin cesar por Timoteo. O sea, oraba mucho, seguramente oraba a diario por Timoteo, por su ministerio, por todo. Entonces nosotros también no tengamos temor de siempre estar orando por los hermanos, por el pastor, por la obra de Dios en este mundo, por el evangelismo, por los que nos rodean, por la salvación. Hay a veces cosas que se van a repetir en nuestra oración y yo creo que Dios entiende perfectamente que eso es porque nos importa, porque amamos al prójimo. Y es normal que nuestras relaciones estén nombradas las demás personas, más los demás y menos de nosotros, siempre en las oraciones. De hecho, en las oraciones siempre tiene que haber este orden, o sea, primero Dios, después el prójimo y lo que resta para mí. Así deberíamos tener ordenadas nuestras oraciones cuando vamos al Padre. Así que nunca debemos olvidarnos de orar por los demás. Como les decía, una de las más grandes muestras de amor que uno puede hacer por otra persona es orar por esa otra persona. Hasta incluso la misma gente del mundo lo valora. Si a veces la gente del mundo ni siquiera es cristiana, pero saben que tú eres cristiano, entonces al cristiano siempre le piden, ora por esto, por favor, ora por esto. Hay uno dice, ojalá uno les habla de salvación, pero ellos quieren que oren por ellos solamente. Ojalá entendieran lo bueno que sería que ellos mismos también tuvieran la posibilidad de acceder al trono celestial por medio de la salvación y que ellos mismos pudieran deleitarse en orar. Ellos lo ven como un trámite. Oye, ora por mí, aprovecha, como si uno fuera al banco, aprovecha a sacar mi dinero del banco. Como que así lo toman ellos, la gente del mundo, ora por mí. Pero es fundamental orar. El pedir por otros es la mejor forma de amar, como les decía. Y por supuesto en eso, como les decía antes, orar por la salvación. Muchas necesidades tiene la gente del mundo y podemos orar para que a la gente no le falten los recursos, que nadie le falte la comida, que a nadie le falte el trabajo, que a nadie le falte la salud. Y siempre hay motivos para orar en ese sentido, porque siempre hay dolor y sufrimiento a nuestro alrededor. Pero lejos, el dolor más grande y el sufrimiento más grande que puede tener un ser humano es no tener a Cristo en su corazón. Lejos, lo más importante por lo que debemos orar por los demás es la salvación. La salvación. A veces es bueno también preguntar, a veces a uno le dicen, oye, ¿sabes qué? Oremos por tal persona que tiene cáncer. Sí, amén, oremos por esa persona. Y también aprovechando de preguntar, ¿y es salvo eso sí también? Es importante, cambia toda la perspectiva en cuanto a la oración. Si yo sé que es salvo, hay ya una paz en ese corazón y pase lo que pase, esa persona va a ir al reino de los cielos. Y si no es salvo, hay que pedir mucha misericordia al Señor para que salve a esa persona, es lo primero. Y si también lo quieres sanar del cáncer o de lo que sea, amén, también Señor, hazlo si es tu voluntad y tu plan para su vida. Así que orar por la salvación de otros es fundamental. Es lo que debe mover a la iglesia. La iglesia tiene dos objetivos en este mundo, que es predicar a Cristo a los inconversos y edificar al cuerpo de Cristo, o sea, nosotros que ya somos creyentes, que vayamos siendo perfeccionados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, repasemos esta primera pregunta que estamos contestando. ¿Por qué es importante orar? 1, para alabar a nuestro Dios. 2, para agradecer a nuestro Dios por todo lo que hace por nosotros. 3, para que nos ayude a combatir contra nuestra propia carne, contra las tentaciones que hay en el mundo, porque somos débiles y necesitamos de su poder y de su gracia para poder superar las tentaciones. También para nuestras necesidades espirituales, emocionales y materiales,
y también por nuestras necesidades espirituales, emocionales y materiales, y también por las del prójimo. También siempre el prójimo ahí tiene que estar por delante. Y que todo esto que pidamos siempre, no se nos olvide siempre mencionar que se haga todo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, ahora que ya vimos estos motivos para orar, e incluso ustedes podrían encontrar muchos más en la Biblia, hermano, hay más motivos para orar, pero no podemos ver todo lo que corresponde a la oración en un solo sermón. Así que ahora vamos a ver la otra pregunta que hicimos en la introducción. ¿Cómo debemos orar? Es importante saber cómo orar. Entonces, ahí es importante mencionar lo siguiente. En Lucas, en el libro de Lucas, un discípulo del Señor Jesucristo se acercó al Señor y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y es bien curioso eso si se ponen a pensar, porque ese discípulo era un judío. Ese discípulo era una persona adulta. Era una persona que llevaba muchos años seguramente sabiendo cómo se ora. Él seguramente cuando niño escuchó a sus papás orar, a su mamá orar, iba a la sinagoga o al templo, escuchaba cómo oraban los demás. Es como nosotros acá en la iglesia, uno cuando ya lleva hartos años en la iglesia escucha a los demás hermanos cómo oran y uno también ya se va habituando y sabe cómo orar o qué palabras decir. Pero qué curioso que después de esta persona de llevar 20 o 30 años en el judaísmo, no lo sé, era un adulto, se haya acercado al Señor Jesucristo y le haya dicho: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Qué increíble que un judío, que tan empapado seguramente en su vida con la oración, le esté pidiendo ayuda a Jesucristo para que Él enseñe a orar. Entonces, ¿cuánto más nosotros también, hermanos, aunque seamos hijos de Dios, pedirle ayuda a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que nos enseñe a orar? Así que por eso vamos a ir a Mateo, capítulo 6, en donde el Señor Jesucristo contesta a esa pregunta: ¿cómo debemos orar? Mateo, capítulo 6, del 5 al 15. Ahí tenemos lo que habla Jesús acerca de la oración. Y bueno, y Jesús empieza a explicar cómo es esto de la oración. Y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos enseña muy bien el Señor Jesucristo cómo orar, nos habla de muchas cosas. Y si se fijan en los versículos que leí al principio, el Señor Jesucristo, cuando les enseña a orar a los discípulos, no va y les dice: ya, digan esto, Padre nuestro que estás en los cielos. No es lo primero de lo que habla el Señor Jesucristo. De lo primero que habla es de la disposición del corazón. Lo primero, antes de ir a arrodillarnos a nuestro Dios y orar, es ver cómo está nuestro corazón y disponer nuestro corazón, ponerlo de la manera correcta, con la actitud correcta para orar. En el libro de Santiago dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En primer lugar, no debe haber orgullo en nosotros. No debe haber orgullo cuando vamos en oración. Por eso cuando ahí el Señor Jesucristo le estaba hablando al principio, les decía: no hagas como los hipócritas, como los fariseos, como la gente que le gusta ahí en las plazas, que los miren cuando están orando. En la antigüedad, en la época de Jesucristo, esta gente se quería lucir y quería ser recompensada por el pueblo, que la aplaudieran. Ahora yo no sé si en nuestros tiempos es tan valorable cuando uno ve orar, a lo mejor nosotros sí, nosotros los cristianos sí. Me refiero a la gente del mundo, a lo mejor si nos ve orar en la plaza, a lo mejor piensan: bueno,
cristiano, qué sé yo, que está orando. Pero en los tiempos de Jesucristo, claro, había vanidad, había un tema de orgullo, de que mírenme, estoy orando mucho, mírenme cómo oro. Entonces el Señor Jesucristo primero le dice, no seas como los hipócritas, no seas ahí de andar luciéndote, mostrándote cómo oras. Anda en tu cuarto, en tu habitación, cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos tener un espíritu humilde, una actitud humilde, que no haya vanagloria, que no haya vanidad, orgullo alguno en nuestro corazón, soberbia, falta de perdón, que también nos menciona mucho, por cierto, acá en estos pasajes, el tema de perdonar. Si no perdonamos nuestras ofensas, ¿cómo nos perdonan a nosotros? Tenemos que ir con un corazón bien tranquilo. Uno a veces cuando tiene una discusión con otra persona, simplemente no puede orar. A mí me ha pasado, cuando si estoy enojado en ese momento o he discutido algo, no puedo simplemente orar, o sea, tengo que esperar, conversar con la persona con la que tuve el problema, reconciliarme, pedir perdón y ahí puedo orar. Si no, no me sale ni el Padre Nuestro, hermano. Entonces, eso es así. Debemos tener mucho cuidado con la actitud, con el corazón con el que vamos. Y a veces también, hermano, ser sinceros con nosotros mismos en cuanto a con qué corazón estoy yendo, porque eso también lo debemos poner incluso en oración. Miren, a veces no tenemos las ganas de orar, a veces estamos cansados, a veces tenemos desánimo, a veces tenemos pena en nuestras vidas, a veces tenemos muchas cosas que pasan y que nos quitan las ganas de orar. Pero ¿saben qué? Ahí hay un puntapié inicial para la oración. Vamos, cerramos nuestros ojos, hablamos con nuestro Dios y le decimos, Señor, usted sabe mi corazón, usted sabe que no tengo los deseos, que no tengo las fuerzas, que me cuesta orar, pero por favor ayúdeme a orar, ayúdeme a pasar tiempo con usted. Y van a ir viendo cómo uno va conversando con el Señor y el Señor va nutriendo esa oración y va fortaleciendo esa oración y después no van a querer ni levantarse de la oración realmente cuando se tienen oraciones bien profundas con el Señor. Así que lo primero es nuestro corazón ahí, tratarlo bien antes de empezar a pedir cosas y hablar otras cosas de las que hemos hablado antes. Así que lo primero el Señor, la disposición del corazón entonces. Y luego que uno tiene el corazón orientado correctamente, uno lo tiene sano para orar, ahí recién el Señor nos empieza a recomendar unas cosas. Primero, y orando no uséis vanas repeticiones. Los que no sé si tienen pasado católico ustedes, yo fui católico, iba a la iglesia, iba a las misas y bueno, ahí se puede ver perfectamente cumplido esto de las vanas repeticiones. En la iglesia católica se repite mucho el Padre Nuestro. En la iglesia católica, dependiendo de la gravedad del pecado, tienes que decir más Padres Nuestros o más Ave Marías para ser perdonado. Las penitencias son así, 20 Ave María, no, eso fue más grave, 40 Ave María, así, ¿cierto? No sé los que están en el catolicismo saben eso. Pero son vanas repeticiones. Simplemente yo, que era católico, aprendía el Padre Nuestro y la Ave María como algo grabado, como una canción que se me grababa en la cabeza, y que yo después simplemente la repetía cuando me decía el cura que había que repetirlo. Entonces, el Señor obviamente quiere que estemos lejos de eso. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, que a veces que por las palabras bonitas, que por las palabras que parecen ser súper santas, van a ser oídos. No, el Señor no se va a impresionar por las palabras que usemos, sino que se va a impresionar, o más que impresionar, le va a gustar escucharnos según lo que tengamos en nuestro corazón y con qué actitud estemos orando. Eso es lo fundamental en la oración. Entonces, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí hay algo curioso, porque uno podría pensar, bueno, si mi Padre Celestial sabe lo que necesito, ¿para qué? Pero Dios quiere tener una relación con nosotros. Somos sus hijos, Él nos quiere escuchar. Yo muchas veces sé las necesidades que tiene la Amanda, o el Pedro, o el Mateo, que son mis hijos. Yo sé, yo no necesito que ellos me digan que les compre leche para saber que ellos necesitan leche. Por ejemplo, por poner un ejemplo cotidiano. Nuestro Padre es obvio que sabe todo, Él lo sabe todo, y sabe lo que necesitamos y lo que le vamos a pedir, pero Él quiere escucharnos. Yo a mis hijos a veces yo sé lo que me vienen a pedir, pero yo no les arruino el tema de venir a pedir. Ellos van ahí con su inocencia, papá, no sé, quiero tal cosa.
y me gusta escucharlos, y me gusta hablar con ellos y conversar con ellos. Y cuánto más yo siendo malo soy así. Imagínense Dios, el Dios Todopoderoso, cómo no va a hacer lo mismo. Así que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad, pero Él quiere hablar con nosotros. Y quiere que hablemos, así como hablamos nosotros como hermanos, que hablamos con naturalidad. Asimismo, Dios quiere hablar con nosotros, con naturalidad. Él no quiere... Él no se va a impresionar, como les decía antes, con tanta palabrería, sino que Él simplemente quiere conversar, escucharnos, tal cual, que derramemos nuestro corazón ante Él. Y ahí, ya recién de hablar todo esto, ahí nuestro Padre, ahí el Señor Jesucristo, nos enseña a orar a nuestro Padre. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. En primer lugar, esa palabra, esa frase, Padre nuestro, es lo más hermoso que pudo haber escogido el Señor Jesucristo para enseñarnos a orar a nosotros. Porque si ustedes estudian en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, hay unas 20 y tantas formas diferentes de nombrar el nombre de Dios. Aparte de Jehová, Yahvé, de los más conocidos, también Adonai, Señor, o otros más hay que usaban los judíos para hablar, invocar el nombre de Dios. Pero de todas esas 20 y tantas opciones, el Señor Jesucristo nos enseñó la más cercana, la más familiar, la más cariñosa, la más benevolente, podríamos decirle así, que es la de Padre Nuestro. Padre Nuestro. Esa forma de invocar a Dios nos enseñó el Señor Jesucristo, y eso denota cercanía y familiaridad. Es nuestro Padre. Uno en la familia tiene una intimidad que es distinta a la que tiene con los amigos, con la gente de afuera. Hay una intimidad, hay en la oración entre nosotros y nuestro Dios, y que está, y eso nos tiene que hacer tener una confianza cuando vamos a la oración. Padre nuestro, estamos hablando de nuestro Padre. Y así como es de cercano nuestro Padre, también tenemos que tener la conciencia de que es especial. Él es especial, Él es único. Padre nuestro que estás en los cielos. Que se mencione eso de dónde está Dios, es súper importante, porque nos hace pensar en que, bueno, aquí estamos nosotros en la tierra, somos terrenales, creación suya, criaturas suyas, y Él está en los cielos. La tierra es el estrado de sus pies, dice la Biblia. Él está por sobre todo el universo, Él creó el universo, Él es alguien digno de toda alabanza y gloria, Él es único, Él es especial, Él no es comparable con nadie. Ese es nuestro Dios. Entonces tenemos que tener conciencia de con quién estamos hablando. Es nuestro Padre, pero es grande también, a su vez es digno de respeto, de reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que su nombre sea santificado. Él es santo, Él es 3 veces santo, Él es apartado de todo pecado, de todo mal. Él no puede estar ni a kilómetros del pecado, hermanos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es lo que les decía antes, que tenemos que siempre dirigir nuestras oraciones hacia el Señor, hacia que se haga su voluntad en todo lo que pedimos. Y por supuesto que se haga su voluntad acá en la tierra, así como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay, por ejemplo, una petición para nosotros, que para que se preocupe nuestro Señor del pan de cada día. Dios lo que nos da es porque nos ama. No tanto porque lo merezcamos, o porque seamos muy inteligentes, o porque tenemos profesiones, o porque tenemos grandes trabajos. El pan que está en la mesa de nosotros es pura gracia y amor de Dios. Por eso cuando damos gracias por los alimentos, le damos gracias a Dios. Realmente hay que reconocer que Él es el que pone el pan en la mesa, y que nuestra vida es súper frágil. Yo hoy día tengo trabajo, mañana puedo perder ese trabajo. Yo hoy día tengo casa, mañana puedo no tener casa. Como le pasó a un hermano en Valparaíso. No sé si les comentó el pastor Gabriel, un hermano en Valparaíso perdieron en los incendios... No, perdón, de Viña del Mar. En el incendio de Viña del Mar, 4 hermanos de una iglesia ya reformada también, como la nuestra, perdieron sus casas. Así que imagínense, hermano. Y ellos, cuando se levantaron ese día en la mañana, no se imaginaron que a la tarde iban a perder sus casas. No lo imaginaron. Entonces, todo lo que tenemos, todo lo que somos, si algo bueno hacemos, todo es gloria a Dios. Es gracias a Dios. Él es el bueno, y nosotros solamente somos vasos de barro que han sido llenados con su gracia. Eso es todo. Entonces,
venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo eso tiene que hacernos pensar de que debe haber una dependencia de nosotros ante Dios en la oración. No somos tan los mero, hermanos, ni los tan geniales, ni los que podemos resolver nuestra vida solos. Necesitamos en todas las áreas de nuestra vida orar a Dios por la intervención de Él. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto, hermanos, es súper importante. Y tiene que ver con la actitud con la que vamos en la oración también. Como les decía antes, hay un estorbo en nuestra oración si no tenemos perdón hacia nuestros hermanos, o sea, que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, y que también nosotros, si hicimos algo que ofendió a un hermano o a mi prójimo, seamos orgullosos y nos resistamos a ir y pedir perdón. Esas dos cosas son un estorbo. Dios resiste a los soberbios. Esa palabra resistir quiere decir que como no quiero estar cerca tuyo, no te quiero escuchar. Resistir a una persona es eso. Entonces, realmente es así. Entonces nosotros no podemos orar a nuestro Padre si tenemos cosas en nuestro corazón contra nuestro prójimo. Y además que ahí está el Evangelio, incluso ahí mencionado, porque ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás si el Señor nos perdonó a nosotros todos y cada uno de nuestros pecados y sin merecer eso? Y sin merecer nada de ese perdón. Y antes que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero. Y Él nos rescató. Y Él hizo todo para que nosotros pudiéramos conocer la verdad, conocer el Evangelio, darnos cuenta de nuestro pecado. Y Él también puso su Santo Espíritu para convencernos de pecado, para convencernos de que habíamos fallado a nuestro Dios, que habíamos quebrado sus mandamientos, que tenemos toneladas de pecado en nuestras vidas y que necesitábamos de la ayuda de un Salvador, porque cada uno de esos pecados nos llevaba al infierno, nos llevaba a la perdición y nos alejaba del Padre. Entonces ahí, cuando nosotros en nuestra desesperación le decimos al Padre, Padre, perdóname, ¿qué hago? Ahí aparece la figura de Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahí está el sacrificio de Jesucristo que Él hizo hace casi 2000 años, en donde dio su vida, derramó su sangre, para que todo aquel que en Él crea, que deposite su confianza en ese sacrificio que hizo Cristo, pueda tener perdón de todos y cada uno de sus pecados. Nosotros vivimos con fe, confiando en ello, y la fe nuestra no es algo que es solamente intelectual, algo que como que, no, sí, yo sé que es verdad, yo sé que esto pasó así. Es una convicción, es algo que va más allá de solamente creer con la mente, es una convicción que me lleva a mí a otra vida, a cambiar mi actitud, a decir, yo ya no gobierno mi vida tal como la gobierno, sino que ahora me someto a la voluntad de Dios y ahora quiero hacer la voluntad de Dios y que el Señor me perfeccione por el resto de mi vida. Entonces, tenemos que tener conciencia del Evangelio. Entonces, si el Evangelio, que es lo que nos permite a nosotros orar a Dios, o si no, nuestras oraciones no llegarían ni al techo, si el Evangelio nos está diciendo que nosotros fuimos perdonados y muy perdonados y nuestra deuda era gigante, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de perdonar a los que nos ofenden? Es imposible. Realmente cuando me confronta el Señor con este versículo, realmente no me queda otra, es como cuando te hacen jaque mate, no me queda otra que perdonar. A la persona con la que tenga el problema, no me queda otra que ir a pedirle perdón o perdonarla, pero perdonarla sinceramente. Muchas veces nos piden perdón y a veces decimos sí, te perdono, pero todavía seguimos enojados, todavía seguimos con el problema, ¿cierto? Así en nuestro corazón es duro a veces. Pero no, cuando nos confronta el Señor con este versículo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ahí nosotros podemos realmente tener una oración eficaz. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un poco relacionado a lo que hablamos de por qué es importante orar. Claro, orar al Señor porque somos débiles, podemos caer en el mal y no queremos hacerlo, así que ahí nos fortalecemos. Y qué curioso que esto del perdón que les estaba hablando hace poco lo reafirma tanto el Señor Jesucristo en estos 10 versículos en que nos enseña a orar. De esos 10 versículos, 3 están relacionados con el perdón, lo reafirma, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si somos hijos de Dios, tiene que haber este afán en nuestro corazón de tener paz con los demás en lo que nos sea posible. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el Señor Jesucristo, eso fue lo que explicó. Eso es lo importante que debemos saber nosotros para ir en oración a nuestro Dios
y para realmente tener una oración eficaz. Y ahí las demás palabras que queramos usar, derramar nuestro corazón, explicarle al Señor, conversar con el Señor, todo eso hagámoslo como queramos. Tenemos confianza con nuestro Padre y Él nos quiere escuchar. Entonces, hermanos, hemos hablado hartas cosas acerca de la oración. Y como les decía, podríamos estar hablando toda la noche y toda la tarde. Y en honor al tiempo, como conclusión, ¿qué quiero que quede de esta enseñanza? Que es súper importante orar. Vimos 5 motivos por qué era importante orar. Necesitamos orar, necesitamos hacer un hábito de orar en nuestras vidas, a diario, hermanos, que así como no se nos olvida comer, así como no se nos olvida lavarnos los dientes, no sé, cualquier hábito que tenemos en nuestra vida, así mismo la oración, debemos hacernos un hábito de orar. No quiero que me respondan con la voz, pero les quiero hacer una pregunta, que se contesten ahí mismo en su corazón. ¿Tienen el hábito de orar? ¿Tienen el hábito de orar? Si lo tienen, perseveren en él, no lo suelten. Y si es que no lo tienen, tomen una decisión hoy día mismo acerca de cómo podría yo fomentar tener el hábito de orar. Por ejemplo, tengo unos días muy ajetreados, entre medio del día no puedo, entonces bueno, pongamos decisiones en nuestra vida, llevemos a la práctica nuestra fe. Si me levanto a las 7:30, pongamos la alarma a las 7 entonces para orar. Si no tengo tiempo en mi día a día. Hay gente que a veces dice así, es que yo no paro, yo me levanto y no paro hasta la noche. Bueno, si hay un día así, levántate más temprano o acuéstate más tarde. Yo sugiero más levantarse temprano porque ahí uno está más fresco de mente, de espíritu, uno está más claro para orar. Al final del día uno está cansado por lo general. Pero tomemos decisiones, sea como sea, o entre medio del día si les acomoda más. Pero si no hay un hábito de orar, hay que poner alarma en el celular, hay que dejar espacio para la oración, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. No sacaríamos nada con esta enseñanza si realmente nuestra vida de oración no va a cambiar. Tiene que cambiar. Y para los que ya tengan el hábito de orar, perseveren en él, y si pueden orar más, háganlo más, porque vimos al principio en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Podemos orar mucho, mucho, mucho más, hermanos. No nos cansemos de orar ahí en nuestros trabajos, en donde estemos, camino a la casa, a veces vamos en un bus, podemos estar orando. Hagámoslo mucho, hermanos. A mí me impresionó mucho una vez una anécdota de Charles Spurgeon, cuando estaba en su biografía, leí eso. Estaba con un pastor amigo que lo había visitado, creo que de Estados Unidos. Y ellos, bueno, Spurgeon era una persona muy de oración. Siempre se le dice el príncipe de los predicadores porque sus sermones hermosos, pero espectaculares, hermano. Están en internet, los pueden ver ahí todos, o la gran mayoría en realidad. Pero, ¿saben qué? Las personas que más conocían a Spurgeon no lo destacaban tanto por toda la teología que sabía o por sus lindos sermones. Lo que más destacaban de su vida es que era un hombre de oración. Un hombre de oración. Él en una anécdota contaba con este pastor amigo, faltaban 3 horas para que ellos salieran a hacer unas diligencias allí en Inglaterra. Y el pastor amigo de Spurgeon le dijo, estoy preocupado, Charles. ¿Por qué? Le decía a Charles Spurgeon. Le decía porque en 3 horas más salimos y no sé si vamos a alcanzar a orar por todas las cosas que tenemos que orar para hacer nuestro día a día. Entonces, todos los quehaceres que querían hacer en ese día, ellos los querían poner en oración para orientarlos hacia Dios y que Dios estuviera presente con ellos. Charles Spurgeon también a veces se reía con este mismo amigo o con otros amigos, y después de reírse, ven amigo, vamos a dar gracias a Dios por la risa, porque podemos tener un tiempo juntos y compartir, y oraban, eran hombres de oración realmente. Hay un pastor que me gusta mucho a mí en internet, que es Paul Washer, y muy hermosos sus sermones y todo. Y saben, bueno, uno también dice, sus sermones, ¿cierto? Muy lindos, pero hay un pastor en Coronel, el pastor Miguel, tuvo la oportunidad de conocerlo, de poder saludarlo, hablar unas breves palabras. Y el pastor Miguel dijo bueno, a mí siempre me impresionó sus sermones, pero lo que más me impresionó al acercarme a él es que lo miraba y él como que tenía un aura de oración. Él se notaba que era un hombre de oración. Paul Washer, no lo podemos ver por el video de YouTube, lamentablemente, esa aura de oración, pero si lo pudiéramos conocer, a lo mejor nos daríamos cuenta de que hay algo
es la oración. La oración puede traer tanta bendición a nuestras vidas, hermano. Puede traer tanta bendición a los que nos rodean. El poder de Dios está ahí. Estamos hablándole al Dios Todopoderoso, para el cual nada es difícil. Le estamos pidiendo que actúe en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Entonces, no podemos perder ese privilegio, hermanos. No podemos perder el privilegio de orar. Orar es un privilegio que tenemos un puñado de personas en este mundo. En este mundo no sé si somos 8.000 o 9.000 millones de personas. No lo sé en este momento, pero de esos 8.000 o 9.000 millones, ¿cuántos somos los hijos de Dios? ¿Qué porcentaje de esos? Nosotros somos parte de ese privilegio, de ese privilegiado grupo que puede orar a Dios y Dios lo escucha. Los demás, los musulmanes, los budistas, lamentablemente gastan saliva y gastan tiempo orando y sus oraciones no llegan ni al techo de sus templos. Pero nosotros los cristianos tenemos el privilegio de tener acceso al Padre, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso y que está lleno de amor y de bondad, que quiere más encima usar su poder para nuestro bien. Así que si algo es importante en nuestra vida, pongámoslo en oración y descansemos en ella. Así que tengamos conciencia de que el Señor nos quiere ayudar y nos invita a hablar con Él, hermanos. Hablemos con Él. Para finalizar, simplemente, Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. ¿Somos justos delante de Dios? Sí. ¿Por méritos propios? No. Sino que somos justos por intermedio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que ahora que somos salvos y tenemos este privilegio, usemos este privilegio con confianza y fe, eficazmente, orando conforme a la voluntad de Dios, y esperemos que todo lo que nosotros pongamos en oración a Dios, que Dios lo decida en base a su sabiduría y a sus planes. Y nosotros descansemos, hermanos, levantémonos con paz de las oraciones. Cuando uno está intranquilo por algo, ora por eso y sigue intranquilo, el consejo es: sigue orando. No te levantes de la oración hasta que realmente Dios haya tranquilizado tu corazón y te haya dado paz. Porque hay cosas fuertes que pasan en nuestra vida, hermanos, que a veces realmente desesperan o dan ansiedad. Y a veces queremos levantarnos de la oración y que ojalá se solucionen ya inmediatamente y que ojalá se solucionen como yo quiero. Y no, realmente siempre que esté todo en dirección a la voluntad de Dios. Señor, muestra tu voluntad para esto. ¿Para qué? Para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Así que eso, hermanos, les quería compartir en el día de hoy acerca de la oración. De todo lo que se habló, como les decía en la conclusión, si tienen el hábito de orar, oren, perseveren, hermanos, orar sin cesar. Y si no tienen el hábito, hermanos, bueno, hoy día es un buen día para tomar una decisión en la vida y decir: yo voy a poner mi alarma más temprano o más tarde, o qué sé yo, y voy a orar más y voy a ser una persona que todos los días ora y converse con su Dios. ¿Ya? Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Una bendición realmente estar acá con ustedes.